Hemos estado observando algunos conceptos básicos para entender la doctrina de la predestinación desde una perspectiva arminiana wesleyana, que corresponde al trasfondo teológico de las doctrinas pentecostales de donde surgen los movimientos de santidad wesleyanos, la Iglesia del Nazareno, Alianza Cristiana Misionera y también las iglesias pentecostales. Hemos ya observado lo que significaba el monergismo, Dios obra, uno solo el que obra, Dios hace todo, incluyendo la caída desde la perspectiva del calvinismo. También definimos conceptos como el sinergismo evangélico, el energismo, también conceptos como la gracia común, también pelagianismo, semipelagianismo, entre otros. Y ahora, una doctrina muy importante que distingue a las iglesias que son de tradiciones arminianas wesleyanas, que es la doctrina de la gracia preveniente, que soluciona el problema que nos enseñan las Sagradas Escrituras con respecto a la naturaleza pecaminosa que todos los seres humanos ostentamos, es decir, el pecado original o el viejo hombre, la naturaleza que constantemente nos lleva a pecar, conocido como la depravación total o la corrupción total, que es un patrimonio, una doctrina de los creyentes evangélicos protestantes. Si el sistema calvinista soluciona este problema de la depravación total por medio de la gracia común, por una parte, que se extiende a todos, y la gracia especial, la gracia salvadora, la gracia irresistible que se extiende solamente a los elegidos, está la gracia preveniente dentro del arminianismo y de las iglesias wesleyanas. Cuando hablamos acerca de la gracia preveniente, no nos estamos refiriendo a un concepto abstracto, sino que nos estamos refiriendo a una persona. La gracia preveniente es la acción del Espíritu de Dios que trabaja previamente en los seres humanos antes de que los seres humanos tomen la decisión, gracias a la obra del Espíritu de Dios, conocido como la gracia preveniente, de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador o convertirse o arrepentirse, que son las bases que Dios ha escogido, ha establecido para la elección y la predestinación o la salvación. Definimos entonces la gracia preveniente como la asistencia, la influencia y continua del auxilio del Espíritu Santo en el individuo, gracia que va antes, gracia preliminar, gracia pre-regeneradora para otros autores que son de esta corriente arminiana wesleyana. La gracia también se le denomina gracia estimulante, la gracia subsecuente y la gracia cooperadora. Si nosotros tenemos la posibilidad de creer en el Señor Jesucristo, se debe a la gracia preveniente. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, es producto de la gracia preveniente, resultado de la gracia preveniente. Si nosotros tenemos una inclinación hacia lo sobrenatural, hacia Dios, queremos acudir a Dios, se debe a la gracia preveniente. Si el ser humano está corrompido, está imposibilitado para acercarse a Dios, la gracia preveniente lo restaura y le da la posibilidad para acercarse a Dios y poder finalmente conocer las doctrinas bíblicas y aceptar o también la posibilidad de rechazarlo. Estimulante porque estimula al ser humano, convence de pecado, juicio y justicia. Es subsecuente porque le ayuda a continuar creyendo, es cooperadora porque le ayuda a cooperar para que pueda creer. La fe no es como agua que se saca del pozo de uno, sino más bien la fe es el producto de la gracia preveniente. Dios es el que provoca en el creyente la posibilidad de creer, pero no garantiza que éste va a creer, sino que le da la posibilidad nada más para que crea en el Evangelio y se arrepienta de sus pecados. En ese sentido, si la persona se pierde, no es el responsable Dios, en última instancia, de haberlo creado para que se pierda, como sí ocurre en el sistema calvinista. Si el hombre se pierde, es porque no respondió adecuadamente a la gracia preveniente, porque a pesar de la obra de Dios previo en su alma, en el individuo, para que pueda conocer la verdad y solucionar el problema que él tiene
del pecado y la depravación total, rechazó la oferta de la salvación. Por esa razón se encuentra en el infierno, porque a pesar de todas las obras que Dios ha realizado, a pesar de todo aquello, le ha resistido hasta el final, hasta perderse. Él es el culpable de que se encuentre en el infierno y no Dios. Esta gracia preveniente restaura al hombre en libre albedrío. En el huerto del Edén, Adán y Eva, cuando pecaron, perdieron esa posibilidad del libre albedrío de poder escoger lo bueno y de poder escoger a Dios. Se perdió absolutamente. Está inhabilitado en ese sentido de poder acercarse a Dios. Sin embargo, la gracia preveniente le restaura esa posibilidad de poder creer, le ayuda a creer. Tiene ahora el ser humano el libre albedrío, pero no de manera natural, sino después de la caída, por la gracia preveniente que lo ha restaurado. Las iglesias que no han adoptado el arminianismo y que no lo conocen muy bien, no solamente predicadores, sino también algunos autores de libros de teología sistemática como Berkhoff, como Schaeffer, como Erickson, Weiner Gruden, y entre otros autores, señalan que los arminianos enseñan la depravación parcial solamente, no la depravación total. Por lo tanto, el pecado no afectó su voluntad, es decir, su libre albedrío. Lo afectó espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, pero sin embargo no afectó la voluntad. Los arminianos siempre han indicado que el pecado afectó integralmente, incluyendo la voluntad de los seres humanos, incluyendo el libre albedrío. Si ahora el ser humano, dentro de las doctrinas arminianas y cómo se interpreta la Sagrada Escritura y cómo da cuenta efectivamente y consecuentemente con lo que enseña la palabra de Dios, el ser humano tiene la posibilidad de escoger a Dios o rechazarle, de rechazar la oferta de la salvación y de resistir al Espíritu Santo de Dios, a pesar de la gracia preveniente que ha restaurado el libre albedrío. Hace posible la fe. Si el ser humano cree, no cree por porque tiene la posibilidad natural de creer, sino que si el ser humano puede creer ahora y se puede arrepentir, es por la gracia preveniente. Pero esta gracia preveniente, aunque restaura el libre albedrío, hace posible la fe sin hacerla necesaria, como ocurre en la gracia irresistible o la gracia especial desde la perspectiva calvinista. Si se adopta el punto de vista calvinista, se hace a Dios responsable de el pecado y también de la perdición de los seres humanos, porque Él lo creó para la perdición, sin darle ninguna posibilidad de arrepentimiento o darle ninguna posibilidad de que escoja al Señor Jesucristo y de que se salve. En cambio, el arminianismo, con la doctrina de la iglesia preveniente, se le da a todos la posibilidad de creer en el Evangelio, de arrepentirse de sus pecados. Constituye la gracia preveniente la humanidad del ser en el ser humano. Después de la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén, los seres humanos seguimos siendo seres humanos, no una bestia, no un demonio. Se conserva todavía la imagen de Dios en los seres humanos por la gracia preveniente, esta gracia restauradora o la gracia pre-regeneradora, la gracia que va antes, conserva el ser del ser humano. Nosotros seguimos siendo seres humanos y no bestias o demonios por el poder del Espíritu de Dios, que actúa sobre todos los seres humanos universalmente. Por eso que la gracia preveniente incluye la gracia especial y la supera. E incluye la gracia común y la supera al mismo tiempo. Y no hace a Dios el responsable de que las personas se pierdan en el infierno. Es la base también, aparte de constituir el ser del ser humano, es la base de la sinología de fe, la conciencia y la revelación genética. Los misioneros y también los etnólogos, los antropólogos, los que han trabajado en todas las culturas de la Tierra, pero principalmente los que son cristianos, han visto analogías de fe en todas las culturas de la Tierra. Un ejemplo bíblico de las analogías de fe lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo habla acerca del Dios no conocido. Le dice a los atenienses: ustedes son muy religiosos porque he visto que tienen muchos templos y también un Dios
al cual ustedes adoran sin conocer, bueno, yo soy un predicador que adora a ese Dios al cual ustedes no conocen. Era un templo que había surgido en épocas posteriores, por supuesto, anteriores al apóstol Pablo, en base a una plaga que había ocurrido en aquel lugar. Y nadie sabía el Dios al que había enviado esta plaga. Entonces se determinó que era un Dios que se desconocía, que envió esta plaga, porque a pesar de todos los sacrificios en todos los templos y todos los dioses conocidos, la plaga no cesaba. Entonces se propuso una idea de dejar libre a un piño de ovejas, y donde las ovejas se echaran a pastar o se echaran a descansar, entonces ese era el Dios el que había enviado esta plaga. Se sentaron o se echaron en un valle donde no había ningún templo cerca, por lo tanto concluyeron los atenienses de que era un Dios no conocido. Así como ocurrió en Atenas, el apóstol Pablo lo conectó con el Evangelio, porque para eso sirven las analogías de fe, para conectar el Evangelio, son analogías para comunicar el Evangelio, puentes para conectar el mensaje del Evangelio, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, con las otras culturas. En todas partes, en todas las religiones, en todo el mundo se encuentran analogías de fe, es decir, algunas prácticas culturales y religiosas que sirven como ilustración del Evangelio. Si en todas partes hay analogía de fe, considerando que el ser humano está totalmente depravado, que no tiene ninguna inclinación hacia Dios, hacia lo religioso, entonces, ¿cómo se explica las religiones mundiales y las analogías de fe? Por medio de la gracia preveniente. La conciencia de los seres humanos. Si el ser humano, a pesar de que se encuentra en un estado de depravación total, no es malo como pudiera llegar a ser, todavía hay un rastro de bondad dentro del ser humano porque precisamente conserva todavía la imagen de Dios en cada uno de nosotros por la gracia preveniente. Tiene conceptos todavía, a pesar de que está en pecado, en depravación total, del bien y del mal. Sabe que hay una conducta recta que debe seguirse, una conducta errónea que debe evitarse. Se le obedezca o no, esta conciencia siempre va a hablar con autoridad. Cuando hacemos lo bueno, la conciencia aprueba; cuando hacemos lo malo, la conciencia desaprueba. Los detectives y también los que trabajan en las fuerzas de seguridad y de orden en nuestro país han afirmado que se han entregado personas porque han cometido un crimen y su conciencia no los deje tranquilo porque se sueñan con el difunto al cual ellos le quitaron la vida, y tienen una carga muy terrible sobre su conciencia, y la única manera de poder descansar de esa carga tan abrumadora que está y pesa sobre su corazón, su alma, a lo que se le denomina la conciencia, es ser castigado penalmente, ir a la cárcel y cumplir su pena por el asesinato que ha cometido. Si el ser humano, a pesar de ser un criminal, de ser un perverso, sabe y tiene conciencia del bien y del mal, se debe a la gracia preveniente. La gracia preveniente es el fundamento de la conciencia de todos los seres humanos, es la revelación general. Dios se ha revelado en la creación, se ha revelado en la historia, se ha revelado también en la conciencia de nosotros los seres humanos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que las personas que no han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio ni la ley de Moisés no tienen excusa, porque Dios se ha dado a conocer en la historia, en la naturaleza, se ha dado a conocer en la creación. Un individuo, al ver la creación, el mundo, el universo, debería concluir que esto no se pudo haber creado solo, alguien tuvo que haberlo creado. Bueno, esa reflexión interna, que es muy subjetiva, es precisamente por la gracia preveniente y la acción del Espíritu Santo en las conciencias y la naturaleza religiosa de todos los seres humanos. Si el ser humano tiene una naturaleza religiosa, es precisamente por la gracia preveniente, la acción del Espíritu de Dios. Se ha objetado la gracia preveniente como una gracia ineficaz, pero esa crítica o esa objeción surge de el sistema teológico calvinista, porque se ve
esta gracia, que es una gracia, un concepto que está familiarizado, relacionado estrictamente con los arminianos, se juzga con patrones teológicos propios de los calvinistas. Sería un Calvin, calvinicentrista, es decir, mirar desde el- la perspectiva calvinista, juzgar una categoría teológica perteneciente a otra tradición teológica que es el arminianismo. Ese sería el carácter de esta objeción, la naturaleza de esta objeción, calvinocentrista. No se puede decir que la gracia preveniente sea una gracia ineficaz, puesto que cumple el rol por el cual existe, que es conservar el ser del ser humano, restaurar el libre albedrío, proporcionar las analogías de fe, conservar la conciencia de los seres humanos, ser la base de la revelación general, cooperar con el ser humano para que éste pueda creer, persuadiendo de pecado, juicio, justicia, dándole la posibilidad a todos y universalmente de creer, sin garantizarle que éste crea, porque Dios desea que las personas le sirvan por amor, que le sirvan por agradecimiento, voluntariamente, porque eso es la petición de Dios, que amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y el centro del mandamiento es ese, el amor. El amor implica la libertad. Si el ser humano va a amar a Dios, debe ser libre, pero ¿quién le ha vuelto la libertad? El Espíritu Santo, la gracia preveniente le ha devuelto la libertad al ser humano para que le pueda escoger y le pueda servir. Por lo tanto, le ha dado la posibilidad que le sirva por amor. No le puede servir si el ser humano no desea amarle ni servirle, porque no somos autómatas, no somos robots, no somos títeres, no somos personajes de una novela de la historia de este mundo que está cumpliendo un rol que ya ha sido predeterminado por el Dios creador. Esa objeción proviene de un determinismo, no proviene del cristianismo, no proviene de las Sagradas Escrituras, sino más bien, como bien lo han afirmado no solamente un autor, sino muchos investigadores, que la perspectiva calvinista se ha originado en el determinismo, en el maniqueísmo. Cumple el rol que se ha propuesto la gracia preveniente. En ese sentido, no puede ser ineficaz del mismo modo como la palabra de Dios no es ineficaz cuando se extienda a todos los seres humanos, cuando el profeta Isaías le extiende la palabra y le dice, le comenta y le exhorta la palabra al pueblo de Israel, no todos se arrepintieron, no todos se convirtieron. Y de hecho, los israelitas del norte, a pesar de la palabra de Dios, ellos no se volvieron a Dios. No podemos decir que la gracia, la palabra de Dios no fue ineficaz porque no logró las transformaciones esperadas. Cumplió su propósito, la palabra de Dios no vuelve vacía. Algunos creyeron, sin embargo, y otros, la palabra de Dios servirá como juicio, que será considerado como un antecedente para el juicio final. Así como nuestro Señor Jesucristo no pudo hacer muchos milagros en Galilea por la falta de fe de las personas que estaban en ese lugar, no podemos decir nosotros que Jesucristo fue ineficaz para poder realizar milagros en Galilea por el hecho de que le faltaba la fe a los de Galilea. Del mismo modo, entonces, no podemos concluir de que esta gracia de la cual está dando cuenta las Sagradas Escrituras, o sea, interpretado las Sagradas Escrituras y a toda la acción del Espíritu de Dios en los seres humanos, el término que se le ha aplicado desde las iglesias arminianas o elianas en la gracia prevenente no se puede determinar que sea una gracia ineficaz porque cumple el rol para el cual se ha propuesto. Restaurar el libre albedrío de los seres humanos para que éste tenga la posibilidad de creer en el Evangelio y de arrepentirse. Si cree y se arrepiente, es por la gracia preveniente. No tiene esa posibilidad naturalmente. No es inherente. No está en las capacidades de los seres humanos, sino que es
un resultado de la acción del Espíritu de Dios sobre todos los seres humanos. Y esa fe no puede ser considerado como una obra, sino como resultado de la gracia preveniente. El ser humano ha tomado la decisión de creer, porque Dios le ha dado esa posibilidad de tomar esa decisión. La gracia preveniente entonces es la respuesta de las iglesias germanianas wesleyanas para solucionar el problema de la depravación total. En el siguiente video estaremos observando el libre albedrío, los distintos tipos de libre albedrío, para poder definir finalmente la doctrina de la predestinación desde la perspectiva arminiana wesleyana.